Daniel, buen día. ¿Me escuchas? Daniel. Buenos días, profe. ¿Sí me escucha? Sí. Oh, ¿Dónde andan los demás? es que acabamos de acabar una clase muy tarde por eso. Ah, ya. Muy bien. Ahí vienen ya las damas. Osvaldo. ¿Qué tenemos pendiente? Buenas tardes, profe. Ah, no, todavía son días. Hola. Ya tenía el bacalao. ¿Quién se acuerda del último tema y le pongo punto? Fue el de la música en México en el siglo XIV. Ajá. ¿En el siglo qué? 14. Es en el siglo XIX, ¿no? En la época colonial, ¿no? En la Nueva España. Ah, no, sí, perdón. Es en el siglo XIX. El siglo XIX. Cállate, Daniel. Muy bien, póngale ahí la música en México en el siglo XX, por favor. La Cállate música la... en México en el siglo XX. A ver si Ana no se sale ahora de la segunda clase. Ay, perdón. Se me salió. La música en México Ya no en el siglo XX. Primera actividad. Escribe 4 hechos importantes que sucedieron a principios del siglo XX. Escribe 4 hechos importantes que sucedieron a principios del siglo XX. A ver, unos 3, 4, 5 minutillos en lo que llegan los demás. 4 hechos importantes que sucedieron a principios del siglo XX. Acumulen 1000 puntos porque estos ya son para el final. Así sencillitos. Cuatro hechos importantes que sucedieron en México a principios del siglo del siglo XX. ¿Qué investigamos, profe? Deja que se conecte. Ahí anda Mauricio. Sí estoy, profe. Ah, el título es La música en México en el siglo XX. ¿Sí? ¿Sí, Rafa?
Sí, profe. Y luego la actividad es investiga 4 hechos importantes que sucedieron a principios del siglo XX. 4 hechos importantes que sucedieron a principios del siglo XX. Pero que tengan que ver con la música. No, porque No, así nada más. Ah, bueno. esos hechos los vamos a relacionar luego con la música. ¿Sí? Sí, profe. O sea, acuérdense que siempre les he dicho que para entender un movimiento artístico hay que conocer qué estaba sucediendo en la historia en ese momento en que surge determinado movimiento. Por ejemplo, la revolución. Jesús Adolfo, ¿Qué les? Buenas tardes. qué milagro, ¿Por qué? porque ya escribiste la actividad, ¿verdad? No, Ahora yo te pregunto por qué. es que no alcancé a escuchar. Van a escribir 4 hechos o datos importantes que sucedieron en México a principios del siglo XX. Y ahorita al que lea le pongo su puntito. De Listo, México, profe. profe. ¿Mandé? ¿Qué Era pasó? de México, ¿verdad? Era de México, profe. Sí, de México a principios del siglo XX. Oh, yo lo hice a nivel global. Yo ya lo tengo, profe. Deja que entre Mario Alberto. Yo también. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? Yo, A ver. Decena trágica. La decena trágica fue un periodo de 10 días en lo que un grupo de inconformes se levantaron en armas contra el gobierno del presidente Francisco I. Madero. Constitución de 1917. La Constitución de 1917 fue promulgada el 5 de febrero del mismo año y trajo consigo el establecimiento de garantías sociales que fueron herencia y al mismo tiempo pusieron final al periodo de la Revolución Mexicana. Ajá. Reforma agraria. Sí. Reforma agraria es una de las aspiraciones de la revolución de comienzos del siglo XX. En 1910, los grandes propietarios terratenientes constituyen una oligarquía que dominaba el país. La revolución de Emiliano Zapata terminó con esta situación que accedió al poder con la insignia del reparto de la tierra. Llevo Ok. 3. Hasta ahí, Dani. ¿Quién le quiere platicar a Mario de qué estamos hablando? Profe, Pepe me mandó un mensaje que se le fue la luz. En cuanto se le ¿Quién? llegue, se va a Pepe. Ah, ya. Pero a Mario, ¿quién le quiere explicar lo que están haciendo? Son hechos importantes que sucedieron a principios del siglo XX. 4 hechos importantes que sucedieron en México a principios del siglo XX para ver qué pasaba en la historia y relacionarlo con la música. Sí, profesor, lo estoy Muy bien. apuntando. Sí. ¿Quién más quiere puntito? Yo ya encontré. Dale, Dani. A ver, Dani. La Revolución Mexicana en 1910 y
La Primera Guerra Mundial 1914 a 1918 y el hundimiento del Titanic en 1912. Bien, Yo tengo a ver, Ana. siglo XX. Cállate. En 1900, ay, ya. En 1910 da inicio la Revolución Mexicana. 1913 se promulga la Constitución de 1917, que aún sigue vigente. 1926 da comienzo a la Guerra Cristera. 1938 se realiza la expropiación petrolera por el entonces presidente Lázaro Cárdenas. 1942 México entró en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Vamos a explicar algo y ahorita el que quiera participar lo hace. Bueno, dijimos que para entender un movimiento artístico se requiere saber qué pasaba en la historia cuando surge justamente este movimiento. A principios del siglo XX todavía estaba en México vigente una dictadura. ¿Por parte de quién? ¿Quién ejerció Porfirio, poder en México? ¿Quién? Porfirio Díaz. Porfirio Díaz Mori, muy bien. Él quería afrancesar el país, sobre todo la capital, ahí el centro histórico, ¿no? Los que conocen el DF saben que se construyeron colonias con arquitectura francesa. Por ejemplo, la Roma, la Condesa, el Hipódromo. Y los de alta alcurnia traían la moda francesa en la vestimenta, en la ropa, y es cuando surgen las boutiques. Hoy a cualquier tienda de garras le llaman boutique, pero en fin, cuelgan 3 carlangas y ya es una boutique. Incluso el francés era la segunda lengua de estudio en México, como ahorita el inglés. En las escuelas se llevaba el libro de texto en francés, como ahorita en inglés. Y había muchísima influencia. Eso va a repercutir en la música con los géneros musicales que se traían justamente de allá. Y luego, hubo una corriente filosófica también que se llamó el positivismo en aquellos días, que diseñó Augusto Comte y que todavía sigue vigente en nuestro sistema educativo. El positivismo es una rama de la sociología que dice que el conocimiento de la sociedad debe marchar con rigor científico. Entonces, los objetivos generales de la educación en México desde aquellos días están diseñados basados en las ideas positivistas, o sea, en el método científico. La Secretaría de Educación Pública delineó los objetivos generales de la educación nacional con base en el positivismo que es desde aquellos días. Y un buen día, Porfirio Díaz dijo en una entrevista que ya estaba listo para dejar el poder, cosa que aprovechó Francisco I. Madero, y recorre el país en busca de seguidores para suprimir la dictadura y ejercer un nuevo tipo de gobierno. Y van a surgir muchas canciones, muchos géneros musicales que venían de la Francia y otros se mezclaron aquí, porque da inicio con esto la Revolución Mexicana. Y en la Revolución Mexicana aparecen muchas canciones que se llaman corridos. A ver, alguien que busque la definición de corrido y le pongo un puntito bien corrido. Profe. Sí. No, yo, Un por comentario. ejemplo, en el hecho de la revolución, digo, Ajá. ahora sí que hablando de un punto extra, referente, uno de los acontecimientos, bueno, fue la Revolución Mexicana, y de ahí parte, por ejemplo, pues la famosa Adelita, y
y pues fue esa una de las canciones, bueno, que salió a raíz de esa época, de ese movimiento de la Revolución Mexicana. Muchos, por ejemplo, canciones que en un momento dado, digo, también formaron parte de la revolución, las rieleras o, por ejemplo, Pancho Villa, cada uno de ellos, así como se le hicieron un corrido, Ujú. que no, digo, unos fueron más famosos y otros no fueron tan famosos, pero sí cuando menos, así que formaban parte de la historia de esa época. Así es. Sí, Sí, El entonces, corrido. El El corrido corrido de es un Delita. género musical en México que narra la historia verdadera de un personaje real o mítico. Estas composiciones épicas narran momentos importantes para rendir homenaje y demostrar respeto hacia una persona o un pueblo. así es. Los corridos son, Ujú. todavía existen, ¿no? Tienen otra temática. Ahora se llaman los corridos tumbados. Así O es. narcocorridos. Puro alterado, sí. Esas son otras. Exactamente. Con otra Ay, ay, ay. temática. Sí, la delita como tal sí existió, ¿eh? Existió una Sí, Adela sí. y andaba en así hagan de cuenta como esta María Félix, bien entrona. Entonces, la Adela original dio origen al montón de Adelitas que seguían a los revolucionarios en las campañas, ¿no? Que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar, si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar, dice el corrido. Sí, y fue muy famoso Sí, sí. en esta época. Hasta la Acuérdate, fecha todavía se recuerda esa anécdota. Y la Delita, pues sí, realmente pues fue un personaje que pues ahora sí que se fue real. sí, sí. Y fueron muy, muy entronas en esa época, porque ahora sí, como dicen, no quedaron simplemente nada más como para cuidar a los heridos y todo, sino que también entraban, así como dicen, vulgarmente a los balazos. ¿Por qué creen que les digo? Sí, que hay que conocer la historia, ¿no? Por ejemplo, los corridos. Pues, ¿quién era Pancho Villa? ¿Quién era Emiliano Zapata? ¿Qué era la Adelita? Entonces, si leemos de la Revolución Mexicana, ya entendemos con más sentido y profundidad la letra de los corridos, ¿no? Por eso Ujú. hay que estudiar la cuestión histórica. Hay otra famosísima, las coronelas. Coronelas, solerino. Acuérdense en la, Sí, acuérdense en la secundaria que los ponían a bailar cuando el 20 de noviembre o cuando era el santo de la directora Lupita. Siempre hay una Lupita en una escuela. No sé si les tocó participar en algún bailable. ajá. Desde, A Para mí, pero festejar. la que cantábamos era la de Marieta. ¿cuál? La de Marieta. Marieta. Marieta, no seas coqueta, Hombre, porque los hombres son muy malos. muchos Los regalos regalos que dan son y al puros. final dan puros palos. Ujú, Ya, ya andas con, en vez de cachucha, un sombrero. ujú. ¿Recuerdan a los chiquillos O de peinado. a los chiquillos de kinder, sus bigototes que les pintaban de Pancho Villa, de Emiliano Zapata? Sí. ¿Verdad? Hacer cuadros Y les revolucionarios. hacían sus cananas y sus rifles de madera y Sí, sí, sus sí. cananas de cartón y todo eso. Sus carabinas 30-30. Ajá, sus carabinas 30-30. Ay, El arma de aquellos, como el AR, ahorita, el cuerno de chivo de aquellos días. Y la M1. así es. Y su vestimenta de manta, ¿no? Que era la indumentaria Ujú, campesina, sobre todo de Emiliano Zapata. de guaraches. Un El sombrero sombrero. de paja, bien grandote y feo. Sí, sí, sí. Llegaba desde San Pancho hasta Purísima el sombrero, ¿no? Por aquello del Y sol. Ahora hay otros corridos, me dicen el 24 y no sé qué más. Entonces, el Gabino Barrera. ¿cómo dice la letra?
Gabino Barrera, no entendía razón. Dame la hora ya. ¿Cómo vestía Gabino Barrera? Chamarra de cuero, calzones de manta y a veces sin guaraches andaba. Tenía la mirada de buitre, dice el corrido. Ah, otra cosa. Los corridos a veces, cuando se escriben en forma original, con el paso del tiempo se va modificando la letra, va cambiando, ¿no? Así como el mono de alambre, cada quien la toca con su letra de acuerdo al ambiente, ¿no? Sí, pero es una canción muy fuerte, porque, hijo, Sí, sí, agarra parejo. me el- avientan, sí agarran. Y son puras Vamos a ver. palabrotas Vamos obscenas a que bailar. ven. Agarra El parejo. mono de alambre. El que no lo baile, y el que no lo baile. Hasta ahí. Ahí. Que vaya a la tienda. Si no nos corren ahorita. Lo que quiero decir es que se modifica la letra, ¿no? En esa canción. Ujú. También así varios corridos fueron modificando su letra original. Sí. Ana Gabriel grabó un disco de puros corridos, no sé si alguien lo conoció, Valentín de la Sierra y todos estos. Entonces, el contexto de los corridos revolucionarios era la guerra o la revolución que se gestó a raíz de la caída de la dictadura de Porfirio Díaz y surgen cantos que muchos de ellos estaban olvidados y lo rescataron varias personas. A ver, ahorita van a investigar quién fue, apúntenle porque se les olvida. Y al que lea su puntito. Óscar Chávez. Ah, Va otro. Gabino Palomares. Va otra. Amparo Ochoa. Llevamos a Óscar Chávez, Gabino Palomares, Amparo Ochoa y un grupo que se llama Los Folcloristas. Los Folcloristas. A ver, rásquenle a Google a ver qué sale. Profe, Sí, por cierto, las calificaciones grabadas no presumas tu 10. Yo ya tengo a Amparo Ochoa. Fue una maestra. A ver, Miria Amparo Ochoa Castaño. Nacida en Culiacán, Sinaloa, 29 de septiembre de 1946 y falleció el 8 de febrero de 1994. Mejor conocida como Amparo Ochoa, perteneció a una generación de cantautores que tuvo su origen en la década de los 60 y emergió desde un principio como la gran figura de la entonces naciente nueva canción. Desde muy pequeña destacó cantando en casa junto a su padre, Don Chano, y en los actos escolares. ahí está. Actos escolares. Muy bien. ¿Alguien más tiene algo de Amparo? Óscar Chávez. De Amparo y luego ahorita vamos con Óscar. Ok. Fue una maestra rural. Que dan clases en comunidades. Así como un servidor cuando empezó a dar clases. Bueno, Amparo se dedicó a la docencia y al canto. Y más bien cantó muchas canciones que estaban olvidadas en el México de principios del siglo XX y gracias a ella y Óscar Chávez y otros las hemos conocido. Hay gran cantidad de discos que grabó ella, aguda, y gracias a estos personajes conocemos gran parte del folclore de las canciones del pueblo auténtico del México de principios del siglo.
A ver, Oscar Chávez, ¿quién es? Yo, profe. A ver, Dice Oscar Chávez, conocido como se llamaba Oscar Chávez Fernández, conocido como Oscar Chávez. Ciudad de México, 20 de marzo de 1935, del 30 de abril. Fue un cantante, actor, compositor, investigador de la música de teatro y poeta. Considerado uno de los máximos exponentes del canto nuevo en su país. Fue conocido por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México como Patrimonio Cultural Vivo de la Ciudad de México, en la fiesta de trova y canción urbana. Dice, se acompañaba habitualmente por su trío Los Morales. Era conocido como el Caifán Mayor por su participación en la película Los Caifanes de Juan Íñiguez. sí, fue la única película que filmó con un actor muy conocido, ahorita me acuerdo. Sí, sí, ahora sí que fue un gran compositor y cantante y ahora sí que pues trascendió, lamentablemente. Ahora sí que dice causas de fallecimiento de Oscar Chávez fue el COVID-19. Tiene poco que murió. Sí. Ya era grande. Era muy grande, sí, la verdad. Ahora sí que mis respetos para esa persona porque luego sí dejó mucha música muy buena, muy buena. Y yo dejé de pensar en el mal por ti. Esa la compuso él. Sí. Y también se inspiró en un libro de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, y compone Macondo, el lugar imaginario del relato de García Márquez. Los 100 años de Macondo suenan en el aire, y los años de Gabriel, trompetas lo anuncian. Encadenado a Macondo sueña don José Arcadio, y ante la vida pasa haciendo remolinos de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el 4, la belleza de Remedios, violines, las pasiones de Amaranta, guitarras, años, ¿dónde está Macondo? Esto merece un trago de Red Cola. Salud. Sí, no. Sí me tocó. Oscar Chávez fue de los artistas que nunca estuvieron vetados pues en Televisa y canales por sus letras, junto con Amparo Ochoa y otros. No Sí, no. Programas comercialotes. Y Sí. fue un gran investigador de canciones del siglo XIX y principios del XX. Y también le cantó mucho a Cuba. Hizo también famosa la canción la del comandante Che Guevara. Se fue don Oscar Chávez. Aquí se queda clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. ¿Qué comes, Osvaldo? Ah, caray. ¿Eh? Semillas. Ah, muy bien. Es que se lo está comiendo bien sabrosas, por eso. Alguien que nos diga el grupo Los Folcloristas. Esos eran ¿El grupo qué, profesor? ¿Folcloristas? Sí, los folcloristas. Folclorista. Los folcloristas es un grupo musical mexicano dedicado a la investigación, ejecución y difusión de la música tradicional latinoamericana. Se formó en Ciudad de México en 1966, manteniéndose vigente desde entonces. Desde su creación por el grupo han pasado casi 50 músicos. Así es. Y aparte de músicos, son profesionistas, ¿eh? Hay arqueólogos, antropólogos, historiadores, sociólogos. Y ellos han rescatado muchísimas canciones igual de fines del 19 y principios del 20. Canciones que no van a escuchar en ningún lado más que con ellos. No porque no quieran, sino porque ellos trabajan en esa línea, ¿no?
Es un grupo muy completo, muy de lo mejor que puedan escucharse. Gabino Palomares, ¿quién? Gabino Palomares es Yo, un profe. cantautor, No, ya, síguele, Dani, ya, prosigue. cantautor y activista social mexicano, uno de los máximos exponentes del movimiento de la nueva canción internacional en México. Es uno de los fundadores del llamado Canto Nuevo, al lado de figuras como Amparo Ochoa, Óscar Chávez y el grupo folclorista. Es el autor de La Maldición de Malinche de 1978, una de las canciones más emblemáticas del movimiento, y de más de 100 canciones de contenido político, social y amoroso. Exacto. Ahí está otro, para que lo escuchen. Mauricio nos va a decir quién fue o quién es Mexicanto. A ver si lo encuentran a Mexicanto. ¿Mexicanito o mexicanto? Mexicanto. Para que vean que no todo en la vida es oír a Los Ángeles Azules. A ver, ahí va, profe, creo que es mexicanto. Es un dueto formado en 1985 por el cantautor David Filio y el compositor Sergio Félix. Hizo su primera aparición en público el 13 de diciembre de 1985 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Sí, son dos hermanos, David Filio y Alejandro Filio, excelentes cantantes, compositores y guitarristas. Muy bien, ahorita vamos a subir este video, 20 a la 1 nos conectamos, ¿de acuerdo? Sale, profe. Mientras termínense sus semillas. Maestro. 20 a la 1. Sale, profe. Déjame